Cuando hacen llorar a un iluminado, algo se rompe en el cielo. No es solo tristeza, no es solo dolor. Es una señal silenciosa que resuena donde nieve. Una vibración sagrada atraviesa lo invisible y despierta fuerzas que estaban dormidas. Ya lo sentiste, en ese momento en que intentaste ser luz y aún así, todo a tu alrededor pareció rechazarte. Cuando tu presencia fue malinterpretada, tu bondad confundida con debilidad. Cuando bastaba con que entraras a un lugar y el ambiente cambiaba. Palabras duras, miradas que cortaban, no sabías por qué. Solo sabías que dolía. Tú solo querías existir en paz, pero parecía que el mundo no soportaba tu luz. Y entonces vino lo que nadie vio, la lágrima. Una sola, silenciosa, escondida. Pero no fue en vano, porque cuando un iluminado llora, el cielo no se queda quieto. Y cuando tu lágrima cayó, ellos pensaron que habían ganado. Pero fue justo ahí donde el cielo comenzó a moverse. El universo no ignora ese tipo de dolor. Quienes te hirieron creyeron que era el final, pero era el comienzo de algo que no van a poder detener. Dios no se quedó en silencio, y lo que Él hizo, aún nadie lo vio. Quédate conmigo hasta el final, porque cuando un iluminado es herido, la respuesta no llega con ruido, llega con transformación, y todo comienza con lo que vas a comprender ahora. Empezaste a notarlo desde temprano. Desde muy joven, había algo en ti que parecía incomodar sin razón. No era tu voz, no era lo que decías, era simplemente estar ahí, tu presencia. Y, poco a poco, fuiste entendiendo que no importa cuánto te esfuerces, el mundo parece tener una reacción extraña ante tu luz. Personas que se alejan sin explicación, relaciones que se rompen sin causa aparente, lugares que antes se sentían seguros, de repente se vuelven incómodos. Te adaptas, intentas agradar, intentas encajar, pero aún así, sientes que algo no termina de encajar, que hay un espacio entre tú y el mundo que nunca se cierra del todo. Son los pequeños detalles los que más duelen. Cuando alguien finge que no te vio, cuando tus ideas son ignoradas, aunque tengan sentido, cuando das lo mejor de ti, y aún así, te tratan como si fueras invisible. Y entonces, llega el pensamiento, silencioso, como una neblina. ¿Será que hay algo mal en mí? Intentas racionalizar. Tal vez es solo tu percepción. Tal vez estás esperando demasiado. Pero en el fondo, algo dentro de ti lo sabe. Eso pasa siempre que decides ser auténtico. Siempre que eliges mostrarte tal como eres. Siempre que brillas, aunque no lo intentes. La verdad es que un iluminado no necesita esforzarse para incomodar. Incomoda simplemente por existir. Y esa incomodidad no tiene lógica aparente. Viene de la energía, de la frecuencia, de lo que llevas contigo, que no se puede explicar con palabras. Por eso, muchas veces, el dolor no viene de una gran tragedia, viene de la acumulación, de los cortes pequeños y constantes, del esfuerzo de intentar encajar, donde tu alma nunca perteneció. Sientes un agotamiento sin causa, un cansancio que no se va, incluso después de descansar. Esa sensación de estar siendo observado en silencio, como si siempre estuvieras fuera de lugar. Y cuando intentas compartirlo, pocos lo entienden. Dicen que eres demasiado sensible, que necesitas ser más fuerte, pero nadie ve todo lo que ya has aguantado en silencio. Todo lo que has contenido para no desbordarte, todo lo que te has callado para no incomodar aún más. Y entonces, sin darte cuenta, comienzas a esconder quién eres, a dosificar tu luz, a podar tu intuición, a bajar el tono de tu alma para no molestar a quienes viven en la oscuridad. Pero eso te enferma, porque cada vez que te reduces, algo dentro de ti grita. El alma empieza a apretarse. El cuerpo responde con síntomas que nadie logra explicar. Insomnio, presión en el pecho, falta de aire, una tristeza sin causa aparente. Y sientes que estás cargando un peso que no te pertenece. Pero, ¿y si nada de esto fuera por casualidad? Ya lo sospechabas, aunque no supieras ponerlo en palabras, porque en el fondo, siempre sentiste que había algo distinto en tu existencia. No distinto en lo superficial, sino en lo sagrado. Desde muy temprano, percibiste señales. No eran simples coincidencias. Eran pequeños mensajes, momentos en que todo se detenía, intuiciones que venían de la nada, sensaciones que nadie a tu alrededor parecía notar. Captabas cosas que no fueron dichas. Sentías vibraciones en espacios donde nadie decía nada. Reaccionabas a presencias, a toques, a pensamientos que ni siquiera eran tuyos. Todo eso
Era más que sensibilidad, era un llamado, porque tú no eres común, eres un iluminado. Llevas dentro de ti una energía antigua, algo que no comenzó en esta vida, algo que ha sido cargado por generaciones, linajes, códigos silenciosos heredados de almas que caminaron mucho antes que tú. Naciste con un tipo de memoria que no se enseña, una misión que no se impone. Es un llamado que late incluso cuando todo afuera te dice que renuncies. Tu frecuencia es diferente, sientes más, piensas más, ves más, percibes los ciclos antes de que terminen. Sabes cuando algo no está bien, incluso cuando nadie lo admite. Y por eso, sufres en silencio. No por debilidad, sino porque todo el tiempo estás intentando comprender lo que otros aún no pueden sentir. Tu campo energético es más abierto, tu alma más expandida, y eso te vuelve vulnerable, sí, pero también inmensamente poderoso. Llevas algo que no puede ser domesticado, y eso asusta. Quienes viven dormidos no saben cómo lidiar con alguien que vibra más alto, que habla poco, pero lo observa todo, que camina en silencio, pero lleva dentro de sí una fuerza que estremece el ambiente. La verdad es que eres un punto de luz dentro de un sistema que fue diseñado para mantener a las personas en la oscuridad. Viniste a activar, a recordar, a incomodar lo que ha estado dormido por demasiado tiempo. Y no, esto no es arrogancia, no es sentirse superior, es otra misión, otro llamado, otra frecuencia. Y por eso tantas cosas en tu vida no tuvieron sentido durante tanto tiempo. Por eso atrajiste personas que solo querían absorber tu luz. Por eso tantos te rechazaron sin siquiera conocerte. No estaban rechazándote a ti, estaban rechazando lo que tu presencia activaba en ellos, lo que reflejabas, lo que revelabas sin decir una sola palabra. Iluminado, si todo esto resonó contigo, escribe aquí en los comentarios: yo soy un iluminado, no estás solo, y tu historia importa. Las almas como la tuya se reconocen incluso en el silencio, y es por eso que te hacen llorar. Aprendiste a contener el llanto desde pequeño, porque llorar, te decían, era señal de debilidad, de descontrol, de vulnerabilidad. Así que fuiste acumulando, tragándotelo todo, y cada vez que algo dolía, intentabas disimular, sonreír, seguir adelante. Pero dentro de ti, el dolor se fue acumulando como un río contenido, hasta que un día desbordó. Y en ese instante, algo profundo ocurrió. Porque el llanto de un iluminado no es como cualquier otro. Lleva una frecuencia, un mensaje, un pedido silencioso de realineamiento entre lo visible y lo invisible. Cada lágrima que cae de alguien que carga una misión espiritual activa códigos que no pueden ser ignorados. Hay una firma energética en el sufrimiento del iluminado, una vibración que el universo reconoce y responde. El mundo podrá fingir que no ve, pero el campo espiritual reacciona, porque no es solo emoción, es liberación, es señal, es activación. Llorar no es debilidad, es advertencia. Es el cuerpo anunciando que hay algo que necesita ser limpiado. Es el alma hablando más fuerte que la razón. Es el momento exacto en el que las capas artificiales se rompen y lo verdadero emerge. Por eso, cuando lloras, no solo te estás deshaciendo de lo que nunca fue tuyo. Estás entregando lo que no pertenece a tu esencia. Estás devolviendo al universo el peso que otros pusieron sobre ti. El dolor que sentiste no fue en vano. Dejó marcas en tu campo, y esas marcas no desaparecieron. Siguen vibrando, no como heridas abiertas, sino como códigos sagrados de transformación. No lloraste en vano. Ninguna lágrima cayó sin propósito. Ningún momento de sufrimiento pasó desapercibido. Hay un pasaje que dice: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y eso no es solo consuelo poético, es una ley espiritual. El universo se rige por respuestas, y el dolor de un iluminado resuena más alto porque su alma habla en otra frecuencia. Una frecuencia que los cielos oyen mucho antes de que el mundo la entienda. Muchos aún creen que el sufrimiento es señal de debilidad, pero en el camino de los iluminados, el dolor es lenguaje, es forma de transición, es portal. Sentiste que te estabas rompiendo, pero en realidad estaba siendo moldeado. Cada lágrima fue un punto de luz activado. Cada vez que caíste, algo dentro de ti se encendió, como si las grietas fueran los únicos caminos por donde la luz podía entrar. Y por eso, incluso después de los días más oscuros, volviste, distinto, más liviano, más verdadero.
más entero, porque quien comprende el valor de su propio dolor ya no se pierde más en él, y quien ha cruzado el abismo ya no teme las sombras que antes lo asustaban. Mientras llorabas, el cielo guardaba silencio, sin truenos, sin señales visibles, pero eso no significaba ausencia, significaba precisión, porque la respuesta de Dios no llega con ruido, llega justo en el instante en que todo parece demasiado tranquilo como para ser justo. Pensaste que estabas solo, que nadie veía lo que te hicieron, pero todo fue registrado, la forma en que te trataron, las palabras que usaron contra ti, la manera en que se burlaron de tu dolor. Ningún gesto pasó desapercibido, porque los iluminados llevan un tipo de energía que el universo protege por principio. No es protección por mérito, es por código. Quienes tocaron tu luz creyendo que era débil, abrieron portales que no entendieron, porque la luz del iluminado tiene capas invisibles de protección. Puede ser alcanzada, puede ser herida, pero jamás destruida. Y cada herida que te causaron activó algo del otro lado. Mientras tú intentabas entender tanta injusticia, la vida de quienes te dañaron comenzaba a desordenarse. Primero de forma sutil, pequeñas cosas que dejaban de fluir, puertas que ya no se abrían, relaciones que se vaciaban, caminos que antes eran claros se volvían confusos. Pensaron que era coincidencia, pero era la respuesta, porque quien toca a un iluminado mueve fuerzas que están muy por encima de la comprensión común. La respuesta divina no es venganza, es equilibrio, y el universo se equilibra en silencio. No necesitas desear que algo se devuelva, ya fue activado en el instante en que tu alma fue herida sin motivo. Desde ese momento, algo se movió del otro lado. Una serie de ajustes comenzó a suceder, no por maldad, sino porque la energía del iluminado es parte de un sistema espiritual mucho mayor. Un sistema que corrige, limpia y devuelve. No lo viste. Pero aquel día en que fuiste humillado en silencio, una parte invisible del mundo se movió. Los caminos que parecían seguros para quienes te lastimaron comenzaron a derrumbarse por dentro. Las palabras que usaron para hacerte pequeño ahora los rodean en ecos que no pueden silenciar. Perdieron el sueño, la paz, el centro, y no saben por qué, pero tú sí lo sabes. Y no porque desees el mal, sino porque reconoces el campo. Sabes cuando algo fue movido. Sabes cuando el mundo espiritual comenzó a responder. Porque el alma del iluminado reconoce las señales, incluso cuando no son visibles, incluso cuando todo parece normal. Y por eso, muchas veces, eliges guardar silencio. No reaccionas, no discutes, porque ya entendiste que la justicia divina no necesita tu fuerza, solo necesita tu integridad. No necesitas explicar lo que pasó. El universo ya lo entendió. Lo que nadie sabía es que el tiempo de la respuesta había comenzado. Llega un momento en que el iluminado deja de preguntarse, ¿por qué me pasó esto? Y empieza a preguntarse, ¿para qué me pasó esto? Y en ese instante, todo castigo se revela como preparación. Y lo que parecía pérdida, empieza a mostrar los contornos de un llamado. Empiezas a darte cuenta de que no era rechazo, era redirección. No era abandono, era protección disfrazada. La vida no te dio la espalda, te sacó de lugares donde ya no había espacio para tu luz. El iluminado atraviesa etapas que otros no resistirían, porque está siendo pulido por dentro. Como el oro, que necesita ser derretido para mostrar su pureza. Como la mariposa, que se disuelve dentro del capullo para luego renacer en otra forma. Te sentiste en ruinas, pero esas ruinas eran solo el final de tu versión antigua. Esa que todavía intentaba encajar donde nunca fue llamada. Todo lo que viviste te preparaba para ver desde otro lugar. Pensaste que era el final, cuando en verdad era el inicio de tu visión. Cada silencio que atravesaste te enseñó a escuchar lo invisible. Cada caída te entrenó para caminar hacia adentro. Y cada lágrima abrió espacio para algo que antes no podía nacer. El iluminado renace en silencio. No hay fiesta, no hay aplausos. Solo hay un momento en que se da cuenta de que ya no es el mismo. Mira sus viejas heridas y ya no pesan como antes. Mira a las personas que lo lastimaron y ya no tienen poder. Lo que antes dolía, ahora enseña. Lo que antes ataba, ahora libera. Ese renacimiento no es una decisión, es una consecuencia. Es lo que sucede cuando atraviesas todo y aún así eliges no perderte. Cuando decides seguir con el corazón entero, aunque remendado,
cuando eliges seguir siendo luz, incluso después de haber caminado por tanta oscuridad. Y entonces, algo dentro de ti se enciende. Por primera vez, no sientes que estás huyendo de algo. Sientes que caminas hacia algo, algo que te llama, algo que te espera. Y entonces, llega la primera activación real de tu propósito. Un recuerdo interno de que tu vida nunca fue común, de que todo tiene un ritmo secreto, y que cada paso tuyo, incluso los más confusos, te estaban llevando exacto hasta este punto. Existe un momento en la jornada del iluminado que es silencioso, pero definitivo. No ocurre con ruido. Sucede en un punto exacto del alma, donde el dolor ya no duele como antes, solo revela. Es el instante en que comprende que ya no necesita explicar quién es, justificar lo que siente, ni pedir permiso para existir tal como vino al mundo. Durante mucho tiempo, el iluminado intenta adaptarse, intenta convencer, intenta ser comprendido por personas que ni siquiera tienen la estructura para ver lo que él carga. Y ese esfuerzo constante va drenando el alma. Cada explicación es un intento de encajar donde ya no hay espacio. Cada silencio tragado es un pedazo de luz guardado, hasta que un día se detiene. No por cansancio, sino por despertar. El iluminado entiende que no es su función traducir su alma para quienes aún viven en otra frecuencia, que su sensibilidad no es exageración, que su visión no es fantasía, que su forma de sentir no necesita validación de quienes solo entienden lo concreto. Se da cuenta de que la única aprobación que importa es la que viene de adentro. Y en ese punto, algo se rompe. Un ciclo se disuelve. No necesitas probar tu luz ante quienes aún viven en la sombra. Esa es la clave, porque la luz, cuando es verdadera, incomoda. Y el iluminado, cuando aún está atado a la idea de ser aceptado, apaga partes de sí mismo para no molestar al otro. Pero cuando decide dejar de justificarse, recupera todo lo que había silenciado. Y es en ese movimiento donde empieza a elegir con más claridad. Ya no va donde no es recibido con verdad. No se fuerza en conversaciones que solo lo vacían. No insiste en relaciones que solo existen si él se reduce. La libertad comienza ahí, cuando entiende que su paz vale más que cualquier intento superficial de pertenencia. El iluminado entonces comienza a moverse distinto, habla menos, observa más. Actúa con una conciencia que no necesita espectadores. Ya no busca convencer a nadie de su intención. Vive su verdad en silencio. Y ese silencio, ahora, ya no es dolor. Es protección. Es elección. Aquellos que antes lo cuestionaban, empiezan a notar que algo cambió. La energía cambió. La presencia cambió. El campo a su alrededor ya no está abierto de la misma manera. Y quienes antes intentaban manipularlo, ya no pueden acceder al mismo lugar. Porque el iluminado que dejó de justificarse es el mismo que empezó a liberarse. Y cuando se libera, el mundo a su alrededor comienza a reorganizarse. Relaciones se disuelven, máscaras caen, y todo aquello que se sostenía por esfuerzo se derrumba. Pero no teme, porque sabe que nada que necesite de su dolor para seguir merece continuar. El iluminado no contraataca, no grita, no expone, no desea el mal. Él calla, él sigue. Pero eso no significa que nada pase, porque la justicia espiritual no depende de la fuerza de la voz, se manifiesta en la frecuencia del alma. Y cuando un iluminado es herido, algo se activa, no para destruir, sino para reequilibrar. Quien un día te despreció, te disminuyó o te hirió sin razón, empieza a cosechar lo que nunca supo que sembró, no de forma teatral, sino silenciosa, invisible a los ojos, pero profunda en la estructura de la vida. Pequeños desórdenes comienzan a acumularse. Lo que antes fluía, se tranca. Lo que parecía claro, se confunde. La paz que parecía estable, desaparece. Y el iluminado no necesita mover un dedo, porque su existencia ya es el eco de la justicia. Solo sigue su camino, pero su energía ya no está disponible para alimentar los sistemas que lo dañaron. Y esa ruptura, aunque invisible, deja impacto. Lo que le fue hecho, regresa. No como venganza, sino como ajuste. Porque el universo devuelve lo que fue emitido, no por castigo, sino por simetría espiritual. Y cuando alguien toca la luz del iluminado con manos sucias de intención, esa luz devuelve lo que recibió. No lo guarda, no lo absorbe, lo refleja. Y eso, muchos no lo entienden. El iluminado no carga, devuelve, no porque quiera, sino porque su vibración es demasiado alta para ser contenida por frecuencias menores.
Ya debes haberlo notado. Personas que te hirieron y luego comenzaron a perder claridad, fuerza, dirección. No entienden lo que está pasando, pero tú lo sientes, porque el campo espiritual habla antes que la vida hable. Presientes las rupturas. Sabes cuando algo está siendo devuelto y no sientes placer por eso. Solo la confirmación de que hay un equilibrio mayor cuidando de lo que ya no puedes seguir cargando. El iluminado no necesita ver la caída, porque ya no vive más a la altura de lo que lo hirió. Él ascendió. Sí, es el mayor alejamiento. Estar tan por encima del dolor que antes lo aprisionaba, que ya no logra ni escuchar los gritos de quienes intentaron apagarlo. Y es justamente por eso que el universo responde. Porque él no reacciona, él trasciende. Su ascenso es la respuesta, su luz es el ajuste, su camino es el juicio, y su paz es lo que más desestabiliza a quienes un día intentaron herirlo. Llega un punto en que el iluminado ya no está dentro del ciclo antiguo. Mira todo lo que vivió y se da cuenta de que ya no siente el mismo dolor. Lo que antes lo sacudía, ahora simplemente pasa, no por frialdad, sino por madurez espiritual. Es como si algo dentro de él se hubiera reorganizado, como si su alma hubiese encontrado que ya no se ve como antes. Y no porque se haya vuelto alguien distinto, sino porque por fin ha vuelto a ser quien siempre fue antes de las heridas, antes del apagamiento, antes de las distorsiones. No cambió, despertó, y en ese despertar comienza a ver con más claridad. Lo que antes aceptaba, ahora ya no encaja. Las migajas emocionales, las conexiones forzadas, las promesas vacías, todo eso perdió el sentido. El iluminado ya no se permite estar donde su presencia es tolerada, pero no valorada. Ya no se apega a lo que lo agota, porque sabe cuánto vale su energía, y por saberlo, la protege. No se trata de arrogancia, se trata de conciencia. Cuando alguien conoce su propia luz, ya no negocia con la oscuridad. No se justifica, no insiste, no se pierde tratando de ser visto por quien eligió no ver. La energía del iluminado cambia, y con ella, todo a su alrededor cambia también. Las personas que se acercan ahora tienen otra vibración. Los caminos que se abren tienen otra frecuencia. Las oportunidades que aparecen ya no exigen esfuerzo desesperado, reconocen la vibración y se alinean. Eso no significa que todo se vuelve fácil, pero sí que ya no lucha contra sí mismo. Ya no fuerza puertas cerradas para su alma. Ya no busca aceptación en lugares que le piden que se encoja. Y por eso, vive más liviano. El iluminado también empieza a percibir más rápido. Lo siente en la mirada, en las palabras, en los silencios. Lee la energía antes de que el otro diga una sola palabra. Y ese discernimiento espiritual se vuelve su mayor protección. Ya no necesita alejarse con dolor. Simplemente no entra donde ya siente que no hay verdad. Y es en ese reconocimiento que se instala la paz. No una paz superficial, hecha de silencio externo, sino una paz profunda, que nace del alineamiento interior. El iluminado reconoce que el valor que buscaba afuera siempre estuvo dentro de él, que lo que ofrecía era raro, no común, y por eso no era para todos, y está bien. Ahora camina con firmeza, no por saber exactamente a dónde va, sino por confiar en quien está caminando. Aprendió a confiar en sí mismo, a escucharse, a protegerse, y eso lo cambia todo. El iluminado deja de buscar fuera lo que, en el fondo, siempre estuvo dentro. La pregunta cambia, el vacío cambia, la frecuencia cambia. Ya no siente más la urgencia de ser comprendido, porque, finalmente, se comprendió a sí mismo. Durante mucho tiempo, intentó encontrar un reflejo en la mirada del otro. Buscó respuestas en señales, en palabras, en gestos. Quiso entender por qué sentía tanto, por qué sufría tanto, por qué parecía estar siempre en otra frecuencia. Pero ahora lo sabe. Era él quien intentaba reconocerse en un mundo que aún no se reconoce a sí mismo. La búsqueda externa termina cuando la conexión interna se consolida, cuando acepta que lo que lleva dentro no necesita ser validado, cuando entiende que la misión que pulsa en su alma no necesita audiencia ni reconocimiento, solo necesita coraje y humildad, y también entrega. La entrega de quien acepta lo que siente, incluso sin entenderlo todo. La entrega de quien elige confiar, incluso cuando el camino sigue cubierto de niebla. El iluminado aprende que la fe no es saber a dónde va a llegar, es seguir caminando de todos modos,
porque hay algo dentro que vibra más alto que cualquier incertidumbre. La humildad de seguir adelante aunque nadie entienda. El coraje de seguir siendo luz, aunque todo alrededor parezca oscuridad. Y ese es el verdadero comienzo de la misión. Cuando el iluminado deja de huir de ella, cuando deja de escapar de la intensidad que carga, cuando deja de esconderse, ya no quiere reparar el pasado, ya no necesita explicaciones, disculpas, ni finales que nunca llegaron. Se despide, sin rabia, sin rencor, sin resentimiento. Simplemente deja ir, porque entendió que lo que quedó atrás pertenecía a una versión que ya no es. Y es en esa despedida silenciosa donde lo nuevo comienza a acercarse. La vida empieza a responder de forma distinta. Las puertas correctas se abren sin esfuerzo. Las conexiones auténticas llegan con ligereza. Las señales se vuelven más claras, porque ahora él está en el lugar correcto dentro de sí. Ya no necesita ser buscado. Vibra, atrae, es. Empieza a entender que ya no necesita correr tras el tiempo, porque ahora está en el tiempo del alma, y el alma no se apura, solo se alinea, y todo lo que está en resonancia con esa frecuencia comienza a fluir, con ligereza, con verdad, con sentido. Y aunque el mundo siga siendo duro, ya no se endurece con él. Aunque el dolor vuelva a aparecer, ya no se pierde en él. Aprendió a atravesar sin apagarse, a sentir sin entregarse, a llorar sin derrumbarse, porque ahora sabe que todo lo que vivió no fue un error, fue una iniciación. Y por eso, camina con otra mirada, una mirada que no juzga, que no acusa, que no espera, solo observa, acompaña, entiende. Ya no busca probarle nada a nadie, porque sabe quién es. Y quien sabe quién es, no necesita explicarse, solo necesita seguir. Y tal vez, por primera vez, sienta algo nuevo, que pertenece, no a un lugar, ni a una persona, sino a una misión, a una frecuencia, a un ritmo más profundo que guía a quien verdaderamente escucha. Y es en ese lugar de escucha donde todo comienza a moverse. Iluminado, si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también está listo para ese próximo paso. Y no estás solo. Tu dolor, tu historia, tu silencio, fueron escuchados. Yo estoy aquí contigo, iluminado, siempre. Si esto resonó contigo, espera escuchar lo que viene, porque el camino del iluminado no termina cuando entiende quién es, se transforma. Y este nuevo ciclo requiere aún más conciencia, más firmeza, más presencia. Lo vas a sentir. Y tal vez ya lo estés sintiendo, como si algo se estuviera acercando, aunque aún no tenga nombre. Un nuevo llamado, un nuevo nivel. ¿Ya sentiste que el próximo paso está llegando? Como si la vida te estuviera preparando para algo que aún no ha sido revelado del todo, pero que ya puedes presentir. Entonces escribe en los comentarios: estoy listo. Y si conoces a otro iluminado que necesita escuchar esto, compártelo. A veces, una sola palabra es lo que lo activa todo. La jornada continúa, y tú estás exactamente donde necesitas estar.